Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Huerta y hoy día pues vamos a hablar un poquito de un tema pues serio, ¿verdad? Y serio porque tiene mucha importancia en nuestra comunidad latina y porque tenemos que abordar estos temas en los que suelen ser un poco incómodos, pero en los momentos que estamos viviendo, yo creo que son importantes de, de, de recordar, estos temas, de hacer conciencia, de crear simpatía o empatía en este caso con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hablar con nuestra familia del racismo. Obviamente estamos viviendo en unos momentos de mucha turbulencia, de mucha injusticia y solamente como para informarle a la audiencia cómo se está generando esta información, por qué es importante como organización que abordemos estos temas. Es porque la razón de la que vamos a hablar hoy es porque obviamente hemos visto esta serie de eventos en donde la policía ha actuado de una manera en la que no ha tenido la mejor táctica o no ha tenido la manera de cómo salvar la vida de nuestra comunidad. Entonces, desafortunadamente, la violencia se ha generado por la muerte no de uno, no de dos, ni de tres, sino de un número bastante alto de nuestra comunidad negra en la que han muerto. Entonces, a manos de la policía y pues es una brutalidad policíaca en la que esto se ha generado y esto nos ha hecho crear quizá divisiones, crear por qué mencionar por qué es importante la vida de nuestros hermanos negros y no la vida de otros. Y vamos a ir retomando estos temas, pero primero que nada, gracias por los que se están conectando. Vamos a aclarar o vamos a darle como una definición de base. ¿Qué es el racismo, verdad? Muchas veces escuchamos en la gente hablar o decir o señalar o simplemente decir, oh, tú eres racista, sin tener ese concepto o esa idea, o simplemente escuchamos de los demás el hecho de ser racista. Entonces, en sí lo que es racismo es una teoría en la que se enfoca o la que habla acerca de la superioridad de un grupo sobre otro grupo, ¿verdad? En la que está basado en nuestras diferencias raciales o étnicas. Esto es importante porque no solamente se enfoca en el racismo en la comunidad negra, pero en nuestra comunidad indígena, diferentes grupos o etnias, que es importante mencionarlo. Entonces, cuando hablamos del racismo, muchas veces viene con ello el rechazo a otros grupos por diferencias biológicas. Entonces, uno es más blanco, otro más de otro color diferente, otro más morenito. Entonces, la manera, especialmente la comunidad latina, cómo nos referimos a una persona negra, a veces decimos, oh, es un morenito, o es negrito. Entonces, esa es la manera que podemos hacer esa distinción y ahí ya empezamos a tener esos prejuicios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo esas diferencias, como repito, muchas veces vienen con ese rechazo o no lo decimos con una empatía. Entonces, cuando se está originando este rechazo es donde vienen los prejuicios y es ahí que cuando tenemos esa ideología o esa idea de cómo esta
cómo diferentes grupos pueden actuar, es cuando estamos creando estos prejuicios, estereotipos a otros grupos. Entonces tenemos que tener todo eso en mente, porque el hecho de que una persona pueda ser racista no es de la noche a la mañana. O sea, es un racismo institucional que es importante aquí mencionar una y otra vez más. Es un racismo institucional que está engendrado en la manera de cómo nos educaron. Y lo hablo por mi cuenta porque conforme uno va creciendo, conforme uno va interactuando con diferentes grupos, entonces uno va creando esas ideas que cuando tú eras niño te decían, si ves a una persona así, va a actuar de tal manera, entonces no te puedes acercar a la persona. Entonces vas generando esas ideas que como repito, son ideas y se vuelven prejuicios. Y muchas veces tienden a ser estereotipos a otras personas. Entonces, cuando esto surge, es importante mencionar que como ser humano, en el momento que nacemos no tenemos esa tendencia, esa ideología, simplemente que la vamos creando conforme nuestra creencia, nuestra manera de cómo nos educamos, especialmente en instituciones donde está basado en el racismo institucional. Escuchamos muchas veces la historia de nuestros grupos étnicos, de cómo fueron subyugados a un sistema, a un régimen. Y ahí viene también la historia de nuestra comunidad negra, ¿verdad? Que las garantías que ahorita tenemos, los derechos, las libertades y las garantías individuales que ahorita gozamos, fue basado en el sufrimiento, en el sacrificio, en la discriminación de nuestra comunidad negra. Entonces, y grupos étnicos, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar por qué es importante hablar de este tema. Entonces, cuando empezamos a tener esas tendencias que podría decir yo que son prejuicios, y no son prejuicios que, repito, que nacieron de un día para otro, son prejuicios que están arraigados en la manera de cómo nos criaron. Entonces es muy difícil detectar si tú dices, es que yo no soy racista, pero la manera de cómo te expresas, en la manera de cómo reaccionas a otro grupo, ahí puede tener esa tendencia. Entonces, muchas veces tendemos a hacer esa discriminación racial sin querer queriendo. Más sin embargo, muchas veces dice, pero es que yo no intenté. Sí, pero en este momento tenemos que ser muy conscientes y creer esa conciencia para no caer en ese, pero es que yo no sabía. Es ahí donde invito a la gente a que nos eduquemos, a que fomentemos un diálogo, a que fomentemos esa colaboración de aprender de lo que está pasando, ¿verdad? No nomás irnos con la primera impresión. Yo creo tomar el primer paso sería tomar conciencia, estar informados o crear esa conciencia interna primeramente, aceptar que a lo mejor podemos tener esas ideas estereotípicas o basados en el prejuicio o en el racismo. Entonces, cuando tenemos que atender esa discriminación racial, como mencionaba, es donde hacemos un acto al separar o distinguir una persona de otra, ahí va también incluyendo nuestras clases sociales, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestros países a lo mejor no tenemos esa interacción con la comunidad negra y no sabes cómo reaccionar o simplemente no has tenido esa vivencia. Pero eso no significa que exista el racismo por el grupo o el grupo o la etnia, ¿verdad? Está basado en las clases sociales, o si tú tienes más dinero, tienes menos, y hay esa distinción basado en una diferencia. Entonces, muchas veces va en conjunto cuando hacemos una distinción
especialmente una discriminación racial. Y muchas veces, desafortunadamente, cuando hacemos una discriminación racial, no es algo positivo, tiende a ser muy negativo, con el fin de crear esa desigualdad y perjudicar a la persona. Entonces, ahí es donde mencionamos lo que es el racismo. Entonces, aquí es importante hablar tener esta información o hablar de este tema, porque cuando hablamos ahorita, lo que yo he percibido de nuestra comunidad, especialmente latina, cuando está surgiendo movimiento en contra de la brutalidad policíaca, tenemos que solidarizarnos, a este movimiento. Recordemos que, como repito, no es la primera vez, no es la segunda vez. Entonces, en este país, la manera de querer controlar a un grupo étnico o racial muchas veces va a tener que llevarse con violencia. Y es por eso que durante mucho tiempo nuestra comunidad negra ha sido víctima de esta brutalidad, y no solamente de la brutalidad, pero de división entre grupos y el racismo institucional que está, como repito, una vez arraigado en la manera de cómo vivimos. Y cuando está arraigado tan profundo, es difícil detectar o imaginar que tú puedes ser racista. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos de nuestra comunidad latina, también tenemos que recordar que en nuestra comunidad latina hay grupos de nuestra comunidad negra que son afrolatinos. Entonces, he ahí también nuestra solidaridad, porque parte de nuestra comunidad es un conjunto, ¿verdad? Y no simplemente porque es parte de nuestra comunidad, es simplemente aquí una manera de solidarizarnos con las personas que están siendo víctimas de la injusticia, de un régimen, de un sistema que se ha ido institucionalizando en nuestras vidas, en donde nos obliga muchas veces a no tener esa empatía, ¿verdad? Porque puede ser simpatía. Puedes decir, oh, pobrecito persona, le pasó esto, pero no, tenemos que estar en sus zapatos, tenemos que estar presentes en esta causa, en el movimiento que esto está generando, porque recordemos que lo que está viviendo nuestra comunidad, y también recordar que muchas de nuestras familias son multicultural, ¿verdad? Tenemos esa es nuestra riqueza como comunidad latina. Y también tenemos esa hermandad como ser humano, a tener luchar por algo justo, luchar por algo común, para asimismo tener las garantías que cada individuo merece, independientemente del color, del grupo étnico. Entonces, ya teniendo esa conversación, lo que queremos fomentar en nuestra comunidad y como familia, porque no solamente como comunidad general, sino como uno en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, puede tener esas conversaciones, especialmente cuando esas conversaciones pueden ser hirientes para unos, y no tenemos ese tacto para evitar tener un diálogo en sana paz, pero también un diálogo en la que podamos aprender y tener esa enseñanza. Entonces, lo primero que sugeriría a nuestra familia es cuestionarnos más profundamente esos estereotipos, esos prejuicios a grupos diferentes. Obviamente aquí estamos hablando del racismo, ¿verdad? Pero tendemos a tener ese tacto
humorista que nos puede caracterizar a nuestra comunidad latina, que a lo mejor no es tanto ya el humorista, porque puede ser hiriente. Entonces, porque estás poniendo, como repito, a otra persona o a otro grupo, lo estás poniendo inferior al tuyo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tenemos que recordar y hacer conciencia. Yo creo que eso sería el primer paso para establecer una conversación, crear conciencia, ¿verdad? Hacer ese análisis interno de cómo tú puedes tener esas tendencias. Ahora, segundo, conversarlo, pero que sea de una manera en la que aprendamos, que no terminemos como en conflicto, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando podemos hablar con nuestra familia de política, de religión, tenemos diferentes opiniones y a veces se puede tornar un poco difícil. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esa capacidad para tener esas conversaciones que pueden ser un tanto difíciles, como mencionaba, pero crean conciencia, te ponen a pensar si realmente tenemos estigmas o tenemos esos prejuicios que a lo mejor no nos damos cuenta que los tenemos, ¿verdad? Eso es algo que puede pasar, pero ya no estamos en el momento de justificar al no saber, ¿verdad? Aquí esto sería el tercer paso, educarnos, ¿verdad? Cuando ya existe esa conciencia, ya sabes que puedes tener que la gente se puede ofender cuando nos dirigimos de una manera u otra, entonces uno tiene que aprender o educarnos a cómo ser más competente, ¿verdad? En la manera, la palabra que quiero usar aquí es que cómo podemos navegar con otros grupos sin sentirnos como que no estamos encajando. Simplemente saber cómo navegar con otras personas sin ofender, sin hacer esa distinción. Y eso es donde ahí existe nuestra educación por sí mismo, ¿verdad? Querer aprender a no sentirnos incómodos con otros grupos, a no sentirnos, si vamos a una fiesta y la mayoría de la gente es de un solo color y tú vas y eres diferente, entonces tú te tiendes a sentir incómodo. Y ese es los prejuicios que tú puedes tener propios. Entonces, he aquí, sin prejuicios, poder establecer conversaciones con otros grupos, otras personas de otros grupos, ya sea raciales o étnicos, ¿verdad? Que no nos detenga ese estereotipo o idea que ya tenemos concebida en nuestra mente o basado en nuestras experiencias. Y es ahí cuando estamos basando nuestras experiencias en algo negativo, ahí es donde existe el prejuicio y los estereotipos. Que no siempre los estereotipos son positivos. Entonces, es importante tener ese conocimiento para poder navegar y saber cómo establecernos con otros grupos y sentirnos que tenemos algo en común, porque muchas veces se van a sorprender que cuando personas de diferentes grupos conviven y platican y comparten, se van a sorprender de qué tantas son las similitudes que tienen, que simplemente lo que los hace diferentes es el color de piel, ¿verdad? Nuestras culturas pueden ser diferentes, pero muchos de nuestros grupos étnicos o raciales tienen los mismos, el sentido del humor, el sentido de la justicia, el sentido de amar. Todos esos sentimientos están en una persona, independientemente del tipo de color. Entonces, es por eso que cuando hacemos esa distinción y queremos crear esa barrera en donde nos hace diferentes, es donde estamos siendo prejuiciosos, estamos estableciendo un estereotipo y, como repito, no necesariamente positivo, ¿verdad?
eh, como esos son los pasos que podemos seguir cuando estamos estableciendo esa conversación con nuestras familias, ¿verdad? Que repito, no es lo más fácil, muchas veces no podemos tener el conocimiento y pues a lo mejor no sabemos guiar esa conversación y terminamos todos frustrados o enojados. Entonces, es por eso que comparto esta información para que ustedes se sientan cómodos en tener esas conversaciones o saber cómo mantener esa conversación difícil o incómoda, pero déjeme decirle que lo incómodo es importante porque así te hace sentir más seguro cuando esa incomodidad ya está superada. Entonces, es importante mencionar eso. Ahora, cuando escuchamos, y voy a basarme un poquito en lo que escucho, en lo que estoy leyendo, ya sea en las redes sociales, en los noticieros, mucha gente dice, pero ¿por qué es importante el movimiento Black Lives Matter? En español, la vida negra también es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos tenemos que enfocar en eso? Porque sabemos que en el momento que la vida de nuestros hermanos y hermanas de nuestra comunidad negra tengan esas garantías, tengan esos beneficios, libertades, al igual que otra persona, al igual que una persona blanca, todos ganamos. ¿Por qué? Porque en ese momento va a existir la igualdad, va a existir el respeto y todas las personas tienen una vida digna por el hecho de que su integridad como persona está respetada, su integridad como ser humano está respetada. Entonces ahí se puede desglosar lo que para otras personas podría no ser algo justo, ¿verdad? Entonces muchas veces, especialmente me enfoco en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Pero pues yo no soy de esa raza, o yo no me identifico, no sé lo que está pasando. Pues creo que ahorita la indiferencia, el silencio, el no empatizar, como repito, aquí la palabra importante es empatizar. No podemos sentirnos ajenos a su dolor, no podemos sentirnos que lo que está pasando está fuera de nuestro alcance. Quizá, pero tenemos esa voz, tenemos, como repito, conversaciones con nuestras familias para crear esa conciencia que hasta el momento no ha existido, que hasta el momento estamos una vez más siendo o experimentando como humanidad la brutalidad de un grupo, de una agencia gubernamental. Entonces, eso tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien de nuestra familia, de nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el movimiento Black Lives Matter? Cuando escuchamos acerca, no, pero es que todas las vidas importan, ahí es donde vuelvo a retomar. En el momento que la vida de una persona negra importe, ahí vamos a saber lo que es la igualdad, lo que es el respeto y lo que es tener ese mismo valor como persona comparado con una persona blanca. Entonces, esos son algunos puntos. Ahora, gracias por los que se están conectando a esta charla y pues no se les olvide compartir este video. Aquí la intención es crear y empezar a hablar más cómodamente, ¿verdad? Sin sentirnos ajenos a esta causa. Por otro lado, también quisiera hablar acerca de qué manera podemos crear esos espacios, ¿verdad? Como ya mencionaba, puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro grupo de amigos,
puede ser en nuestra propia comunidad, ¿verdad? Si somos parte de un grupo, a invitar a tener estas conversaciones. Es importante, es sumamente importante tener estas conversaciones. Ahora, cuando estamos hablando de nuestra familia, obviamente nuestra familia puede ser adultos, pero aquí también me quiero enfocar cuando estamos hablando con nuestros niños, cómo nuestros niños y niñas, ¿verdad? ¿Cuál es esa guía que vamos a darles, especialmente si somos una comunidad de color? ¿Cómo vamos a poder explicar que el gobierno o que el sistema en el que vivimos, pues no la tenemos que perder, ¿verdad? O sea, la cuestión aquí, ¿cómo le vas a explicar a una persona que por el hecho de tener cierto tipo de color o por el hecho de haber nacido en esta piel, ya estás en desventaja? Y no tiene que ser así, ¿verdad? Sabemos que es por eso tener esas ideas, cómo enseñarlos, porque a veces, como repito, ya nos están enseñando a ser una raza inferior, a un grupo inferior. Y eso no es el punto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener esa igualdad y a sentirse que somos iguales. Porque he tenido la oportunidad de estar con mucha comunidad de diferentes grupos, y puedes tú sentir cuando una persona te brinda respeto simplemente por ser de otra manera. Entonces, y no por el hecho de ser irrespetuoso, simplemente que ya la persona tiene esa tendencia a ser como estar subyugado a alguien más. Y puedes tener esa impresión, porque muchas veces no podemos confundir lo que es educación o modales, ¿verdad? Como en nuestras comunidades, tener buenos modales, ¿verdad? En nuestras familias, saludar a la persona, ser atento, respetuoso, es parte de nuestra forma de criarnos. Entonces, ya existe eso, pero hay muchas personas que tú sientes como que está esa distinción por el hecho de a lo mejor tener una profesión, por el hecho de tener un carro, etcétera. O sea, son cosas que ya le estamos enseñando a nuestros hijos, a que el valor de la persona es por lo que tiene, por el color de piel, o por los propios prejuicios que le estamos inculcando a nuestra familia. Entonces, he aquí que es importante notar esa distinción de cómo hablamos con nuestros hijos de estos prejuicios. Ahora, aquí me voy a enfocar a lo mejor en nuestra comunidad latina, en la manera de que cuando decimos, no, pero es que yo no soy racista, ¿verdad? Y de repente tenemos esos comentarios. Y aquí sí los voy a invitar a que me den un like o me hagan un comentario si no lo han escuchado, ¿verdad? Muchas veces tenemos estos frases, o quizá, ¿cómo le llamaría yo? Estas frases o estos comentarios de decir, oh, pero un comentario que escucho muy seguido es, ay, pero es blanquito, te salió blanquito. O sea, cuando estás diciendo te salió blanquito, la manera de expresarte es como con más honor, o no sé, con más asombro. Y cuando a veces dice, ay, pero es que salió morenito. Ahí ya estás dando un prejuicio que a lo mejor no nos damos cuenta. Ay, pero está bonito. Así. O a veces, oh, está curiosito. A ver, escríbanme ahí. ¿Quién no dice, ay, está curiosito el niño o la niña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor el bebé o la niña tiene un color diferente, o está morenita, o está blanquita, etc. Y luego otro comentario muy común, uy, te salió con ojos azules, ¿verdad? A ver, ¿quién dice por ahí que lo ha escuchado? Entonces, tenemos que atender esas frases
que muchas veces no podemos detectar que una persona puede ser racista, ¿verdad? Pero esas tendencias o esas frases podemos tenerlas. Otro muy común que escucho, a veces dicen, oh, es que pareces indio, ¿verdad? Ahí ya hay algo como una frase despectiva, porque al decir que pareces indio no te está diciendo que eres una eminencia, te está conectada con algo negativo, ¿verdad? Entonces, porque ya tenemos esa creencia de que esta persona puede no tener una inteligencia superior a otra persona, ¿verdad? Entonces, estamos a veces teniendo esas frases, esas formas de expresarnos sin darnos cuenta que podemos ofender, ¿verdad? Y es parte de lo que mencionaba el humor negro. Y muchas veces el humor negro tiende a ser muy tajante o muy ofensivo, ¿verdad? Pero le llamamos humor negro. Y hay que a veces es el que bromea que se aguante, ¿verdad? Tenemos esa forma de bromear. Pero es ahí donde tenemos que ser conscientes, tener crear esa mentalidad de que no está bien, ¿verdad? Que no es lo correcto. Ahora, ¿quién de ustedes ha escuchado hablar sobre estereotipos, ¿verdad? Especialmente nuestra propia comunidad, nuestra comunidad latina es una comunidad muy diversa en cuanto a colores, en cuanto a idiomas, ya sea dialectos. Es una comunidad inmensa, diferentes culturas, especialmente, por ejemplo, lo que es México, del norte a sur puede variar la forma de hablar, inclusive la parte sur de América también tiene una manera distinta de hablar, especialmente diferentes países, ya sea Colombia, ya sea Guatemala, El Salvador, todas esas es una manera distinta. Y hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Pero a veces hablamos el mismo idioma, diferentes frases, entonces ahí es donde existe esa diversidad en nuestra cultura y aprendemos a establecernos, a entendernos. Entonces ahí por eso quisiera enfatizar, porque al ser latino y al sentirnos distantes a lo que está pasando con nuestra comunidad negra especialmente, no es parte de no es parte de lo que nosotros somos orgullosos el ser, ¿verdad? El ser colaboradores, el ser en decir tu lucha es mi lucha, porque sabemos de antemano como latinos también tenemos esas discriminaciones a nuestros grupos. Entonces no podemos sentirnos ajenos a esa lucha, no nos podemos sentir ajenos a ese dolor que está pasando. Entonces, pues quisiera aquí terminar con esta conversación y terminar con una nota positiva en la manera de cómo podemos continuar, ¿verdad? Teniendo esas conversaciones, como mencionaba, difícil, en la que, especialmente en memoria de George Floyd, ¿verdad? Que mirábamos en los medios, cómo él pedía, cómo él suplicaba a respirar, ¿verdad? Entonces ahora yo les pido que por cada respiro que hagamos, lo hagan pensando en aquella familia, en aquella persona que está sufriendo por una desigualdad, por un racismo institucional que está acabando con nuestra integridad como persona. Entonces, personalmente,
pues yo quisiera respirar justicia, amor, compasión, unidad y dignidad para todos. Pero al mismo tiempo quiero, como persona, exhalar los prejuicios, la frustración, la opresión que pueda sentir a un grupo. Entonces es una constante educación y es una constante concientización como persona de querer aprender, de querer entender a otros grupos, de querer sentir que todos tenemos el derecho a esa justicia, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que todos queremos tener esa justicia, también todos tenemos esa responsabilidad y deber que tenemos que protestar, que tenemos que salir a las calles a simplemente a dar nuestra indignación, porque sabemos que si nos quedamos callados, eso es señal de que somos parte de ese racismo institucional que se ha sido implementado por muchos años. Entonces, eso sería la manera de cómo terminar con esta situación. Ahora, con otro punto que antes de que me vaya quisiera mencionar, y especialmente importantísimo, es que si vamos a salir a las calles, hagámoslo con respeto, porque sabemos que una protesta es una protesta pacífica, pero sabemos que también hay personas que no están de acuerdo o que no puedan tener esa misma visión. Puede arruinar el mensaje positivo o la lucha que se ha estado dando para poder alcanzar el objetivo. Entonces, si vamos a salir a la calle, hacerlo con respeto, hacerlo en toda paz y unirnos al llamado o a la visión del movimiento que se está surgiendo, de Black Lives Matter. Ahora, como otra sugerencia, especialmente a nuestra comunidad indocumentada, que si quisiéramos unirnos a esa lucha, lo podemos hacer, pero también ten en cuenta que tenemos que hacerlo con respeto y hacerlo con la gente que va por una marcha pacífica, por una protesta pacífica. Cuidarnos de las personas que están incitando a la violencia. Si estamos viendo que en ese grupo va alguien que puede ser que tenga un aspecto negativo, pues alejarnos de ellos, porque sabemos como indocumentados puede tener consecuencias negativas para nuestro proceso migratorio. Especialmente aquí, un llamado para nuestros beneficiarios de DACA: tengan mucho cuidado, sepan sus derechos. Tenemos que saber que tenemos todo el derecho de reunirnos, de tener asambleas, de protestar en la calle, pero también tenemos ese derecho a qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos decir, y cuidarnos de como mencionaba, de esa persona que puede causar a que todo el grupo se haga un disturbio, se haga algo violento y te pueda perjudicar. Estar con las personas que van por una sola misión de alzar la voz, de luchar por la justicia. Eso sería mi recomendación. Y como último, recordarles que estamos en un país que sabemos que a pesar de lo que estamos pasando, estamos en un año muy decisivo, un año en la que hay muchas situaciones en nuestro estado, ya sea como
como California, tenemos personas en el poder y tenemos también la obligación de participar. Entonces, aquí el llamado sería, si puedes votar, registrarte para votar en noviembre, elecciones generales. Si ya hiciste tu censo, realmente ahorita creo que es una situación en la que es sumamente importante participar en el censo. Especialmente lo que hemos visto, que muchas personas están cambiando de lugar, muchas personas están perdiendo su vivienda. Entonces es importante, es sumamente importante, creo que es más importante que nunca participar en el censo, tener esos fondos a nuestro estado para que podamos seguir proveyendo servicios a bajo costo en cuestión de salud o gratuitos, servicios de vivienda, la transportación, educación más adecuada. Y aquí el punto es educación digna para nuestros hijos y nuestras familias, porque obviamente están enseñando a nuestros hijos el mismo sistema corrupto y racista que ha existido. Entonces es importante señalar cuál es la manera de estos fondos crear una reforma educativa para hacer que nuestras familias y nuestros hijos reciban una educación digna y con más con más énfasis en nuestros grupos, ¿verdad? Porque podemos tener una educación normal, pero nunca señala nuestros grupos o nuestras diferencias raciales o étnicas. Entonces, es importante tener apoyo a nuestra educación para entrenar a nuestros educadores, a nuestros profesores, a tener esa noción. Y realmente aplaudo a los que ya lo hacen, aplaudo a los que están conscientes de eso, aplaudo a los que realmente su pasión es enseñar, su pasión es apoyar a los más necesitados. Definitivamente lo existe, pero tiene que crearse esa reforma educativa. Entonces, último recordatorio, si eres votante, registrarte para votar. Y si ya participaste en el censo, hazlo. Entonces, como organización, nos pueden seguir en nuestra página Yo Soy California, Chirla. Ahí estamos teniendo actualizaciones de cómo como organización estamos tomando cada una de la necesidad, cada una de los temas o de los situaciones que están generando, no solamente a razón de la pandemia, pero a razón de lo que se está viviendo a nivel nacional. Entonces, síganos ahí también, visite nuestra página para que tenga una idea de cómo como organización estamos tomando en cuenta cada una de esas sugerencias, si estamos apoyando a ciertos grupos, si estamos asegurándonos de nuestra comunidad tenga esas garantías y esos beneficios que merecen. Entonces ahí también nos pueden escribir y daros esa sugerencia. Pues nada, muchas gracias por todos los que se conectaron, y gracias por estar presentes y pues a pasar el mensaje. Realmente este es un mensaje de cordura, este es un mensaje de conciencia, un mensaje de solidaridad y un mensaje de paz y amor para todos. Muchas gracias, que estén bien y a seguir aprendiendo. Tenemos mucho que aprender y tener nuestras mentes abiertas para ese cambio. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.